porque el tiempo nos es de ventaja. Vamos a ponernos de acuerdo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tomas dominio y control de todo lo que sucede aquí. Guíanos, llévanos, muéstranos, háblanos. Nos rendimos a ti, nos arrepentimos de nuestra maldad, nos limpiamos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nuestra conciencia es limpia para hallar ese oportuno socorro porque estamos delante del trono de la gracia. A ti te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mire, como usted está viendo el título, la infiltración silenciosa en el cristianismo. Esta es una de las cosas que solapadamente nosotros hemos ido compartiendo con usted y se va a dar de cuenta que no es nada nuevo, porque ya nosotros hemos dado la tarea de poder compartir con usted poco a poco la información. Pero esto es una alerta, es un llamado de alerta para que nosotros como iglesia, como congregación nos pongamos en la posición correcta. Mire, conforme a lo que va a estar usted observando hoy, voy a estar sin hacer mínimos comentarios, voy directamente a la enseñanza para que usted la pueda disfrutar. Mire, amado hermano, lo que estamos a punto nosotros de compartir hoy no es una exageración, sino una realidad que está ocurriendo ante nuestros propios ojos. En este mismo momento existe una fuerza invisible que se está infiltrando silenciosamente en el corazón mismo del cristianismo mundial. Y si no la reconocemos ahora, será demasiado tarde. Imagínate por un momento que pudieras ver el futuro de la iglesia dentro de 10 años. Lo que verías te chocaría profundamente, porque lo que antes se susurraba en secreto ahora se proclama abiertamente desde los púlpitos más importantes del mundo. Las voces que solían llorar ante la injusticia ahora permanecen en silencio, como si hubieran perdido la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Estamos siendo testigos de algo devastador: la destrucción sistemática de la verdad absoluta. Esa verdad que nuestros antepasados consideraban incambiable, inagotable, está siendo desmantelada pieza por pieza. Las fronteras que una vez separaban claramente lo santo de lo mundano, lo correcto de lo incorrecto, se ha vuelto tan difusa que millones de creyentes ya no saben dónde están parados espiritualmente. Y aquí está lo más aterrador de todo. Esto no está sucediendo en un solo lugar o en una denominación. Es un fenómeno global que está tocando cada rincón del cristianismo. Ninguna iglesia o ninguna congregación escapará de esta prueba. Ninguna congregación quedará intacta. Lo que presencias hoy es apenas el comienzo de una tormenta espiritual que se avecina. ¿Sabes cómo comienza siempre esta seducción con palabras hermosas que suenan a música celestial? Te hablan de unidad, de tolerancia, de inclusión. Te dicen cosas como: no nos enfoquemos tanto en la doctrina o en lo que realmente importa es el amor. Y por supuesto, suena correcto, suena compasivo, suena como algo que Jesús diría,
Pero permíteme decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Cualquier amor que exige el sacrificio de la verdad no es amor absoluto. Vuelvo y se lo repito. Cualquier amor que exige el sacrificio de la verdad no es amor en absoluto. Es engaño disfrazado de compasión. Es veneno servido en una copa de oro. La Escritura nos advierte claramente que llegaría el tiempo cuando las personas no soportarían la enseñanza sana, sino que se rodearían de maestros que les dijeran exactamente lo que sus oídos quieran escuchar. Ese tiempo no está por llegar, ya está aquí. Y no solo han encontrado a esos maestros, sino que los han puesto en plataformas enormes, han llenado estadios para escucharlos y han construido imperios ministeriales basados completamente en el bien placentero. ¿Cuál ha sido el resultado de esta tragedia espiritual? Una generación completa de creyentes que no pueden distinguir entre la verdad y el error. Una iglesia que cita a Jesús cuando le conviene, pero niegan su señorío con su estilo de vida. Porque meten en su mente asuntos totalmente carnales. Mira lo que dice la Biblia, Romanos 8:7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Tenemos un liderazgo más preocupado por ser aceptado por el mundo que por ser aprobado por Dios. Tenemos pastores que temen mencionar el pecado por su nombre, que evitan hablar del juicio divino, que se niegan a confrontar la inmoralidad cultural porque podrían perder su influencia. Y mientras todo esto sucede, el enemigo de nuestras almas se regocija en silencio. ¿Te das cuenta que las estrategias diabólicas detrás de todo esto están muy presentes? Él ha descubierto que no necesita destruir la iglesia desde afuera, sino que puede vaciarla desde adentro. No requiere persecución cuando tiene seducción a su disposición. Ha aprendido que la manera más efectiva de silenciar a la iglesia es hacerla sentir cómoda. La presión para conformarse va a intensificarse o va intensificándose directamente. La agenda mundial exigirá unidad a costa de convicciones más profundas dentro del cristianismo. Nos dirán que la doctrina es divisiva, que las escrituras que nosotros desbozamos deben evolucionar, que los valores bíblicos son absolutamente que no son absolutos, sino que pueden ser cambiantes, que pueden ser modificados, que pueden atemperarse a la modalidad. Porque cuando los valores bíblicos son agresivos, que señalan el pecado, dicen que son obsoletos. Aquí está la parte más dolorosa. Muchas iglesias se inclinarán ante esta presión. Dejarán de lado la espada del Espíritu y tomarán
el lenguaje de la diplomacia. Intercambiarán el temor del Señor por la aprobación de los hombres. Pero escúchame bien, cuando quitas la ofensa del Evangelio, también quitas su poder. Ya la gente no se quiere sentir ofendida porque se le dice que están errando. Cuando intentas mezclar la luz con las tinieblas, lo único que obtienes es sombra. Y Dios no nos ha llamado a ser sombra, sino que somos luz. La tragedia real es que en muchas iglesias ni siquiera se darán cuenta de lo que está sucediendo. Seguirán reuniéndose cada domingo, seguirán cantando sus himnos favoritos, seguirán predicando mensajes, pero el poder habrá desaparecido. El espíritu estará entristecido. Cristo estará fuera tocando la puerta. Tal como lo hizo con la iglesia de la Odisea, la forma extrema de la religiosidad permanecerá intacta, pero el fuego interno se habrá extinguido por completo. ¿Y qué vemos como resultado de esta estrategia espiritual satánica? Un cristianismo que no ofende a nadie, no desafía nada y tolera absolutamente todo. Un evangelio que no ofrece cruz, no demanda costo y no produce convicción. Ese no es el evangelio que salva. Ese no es el evangelio por el cual Cristo murió. Ese es el evangelio de la complacencia y se está extendiendo como fuego descontrolado por todo el mundo. Si tu congregación aún no ha sentido esta presión, la sentirá pronto. Si tú como creyente o como pastor todavía no has sido puesto a prueba por esto, te lo garantizo que vas a ser probado. Porque el enemigo no busca edificios para destruir, está buscando la verdad para eliminarla. Está persiguiendo el evangelio para silenciarlo y su objetivo no es destruir la iglesia con violencia, sino seducirla con comodidad, con aprobación, con mundanalidad disfrazada de sabiduría. Esto afectará a todas las congregaciones sin excepción. Algunas caerán, otras permanecerán en pie y Dios permitirá esta sacudida, no para lastimar a la iglesia, sino para purificarla. Solo aquellos que estén firmemente arraigados a la verdad, no comprometida de la palabra de Dios, podrán soportar la tormenta que ya está comenzando a soplar. El ataque más peligroso contra la iglesia en nuestros días no proviene de ateos o de políticos, viene directamente desde el púlpito, viene de hombres que abren la Biblia para nunca realmente predicar. Citan las escrituras como si fuera de corazón algo bonito para adornar su mensaje que ha sido diseñado para recibir aplauso, no para producir arrepentimiento. Domingo tras domingo, miles de personas se congregan para escuchar algo que clama o proclama a la carne. Entreteniendo la mente. Y hace absolutamente nada para que su alma despierte. Lo que se está sirviendo no es el consejo completo de Dios. Es una versión aguada de la verdad, despojada de su poder, su urgencia y su autoridad. La palabra de Dios no está siendo negada abiertamente, está siendo redefinida. Y eso es mucho más peligroso que una negación directa.
Cuando la serpiente se acercó a Eva, no le dijo, Dios es mentiroso. Le dijo, ¿realmente? Dijo Dios. Así es como comienza a tergiversar la verdad. Ese mismo espíritu sigue activo en las congregaciones de hoy. Lo escuchas cuando los predicadores dicen, bueno, este versículo necesita ser interpretado a la luz de la cultura moderna. Lo escuchas cuando afirman, Jesús nunca habló sobre eso, como si las letras rojas fueran más inspiradoras que el resto de las escrituras. Lo que realmente están diciendo es, queremos una Biblia que se adapte a nosotros, no una vida que se conforme a la Biblia. Y la iglesia está sufriendo tremendamente por esta actitud. Mira a tu alrededor y hay una hambruna espiritual devastadora en la tierra. No una hambruna de adoración, no una hambruna de programas, no una hambruna de actividades religiosas, sino una hambruna de la palabra de Dios. Las personas están pereciendo, no porque no haya escuchado un sermón, sino porque el sermón que escucharon nunca les dijo la verdad. Entraron a la celebración de la congregación con pecado en su alma y salieron con una sonrisa en su cara, completamente sin cambio, pensando que están en el camino angosto mientras siguen caminando por el camino ancho. Eso no es amor. Eso es negligencia espiritual, criminal. Esto es lo que sucede cuando el hombre toma el trono y Dios es tratado como un personaje secundario en sus propias vidas. Los predicadores se convierten en celebridades. La profundidad teológica es reemplazada por eslogan superficiales y la Biblia se convierte en una herramienta para apoyar cualquier narrativa que el pastor ya había decidido predicar. No hay convicción, no hay desafío, no hay llamado a la santidad, solo un flujo interminable de mensajes inspiracionales, vestido con lenguaje cristiano, pero vacío de autoridad divina. Dios nunca les dijo a sus pastores que fueran populares. Les dijo que alimentaran las ovejas. Les ordenó que declararan la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Que reprendieran, que exhortaran, que predicaran la verdad sin importar si la gente le gusta o no. Pero muchos en la actualidad se han convertido en mercenarios, haciendo trabajos por aplausos, por influencia, por seguidores en las redes sociales o por seguridad financiera. ¿Y qué sucede cuando los lobos entran en el rebaño? El mercenario huye, pero el verdadero pastor se mantiene firme. Y ahora mismo estamos viviendo una gran prueba. Los lobos están entrando. Algunos ya se han infiltrado sin ser notados. Y la pregunta es, ¿quién va a hablar la verdad aunque le cueste todo? Estamos viviendo un tiempo donde las personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quien quiere una cruz, quieren una cruz que traiga comodidad, con una cruz que requiere morir al yo, no una cruz que requiere morir al yo. Y muchos predicadores le están dando exactamente lo que quieren, pero déjame decirte algo fundamental. Dios no es burlado, no se impresiona por las multitudes, no está mirando cuántos seguidores tienen en las redes sociales. Está observando si su palabra está siendo honrada.
correctamente. Y predicada sin compromiso alguno. Cuando las congregaciones abandonan la palabra de Dios, no solo pierden la verdad, pierden el poder. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No los trucos, no los programas, no la música emocional. El Evangelio es poder de Dios. Si quitas el Evangelio, quita la única cosa que puede salvar a un pecador. Y podrás construir un seguimiento masivo de multitudes, pero nunca construirá la iglesia verdadera. Tendrás una multitud, pero no conversaciones con transformaciones. Tendrás actividades, pero no unción. Es tiempo de que la iglesia regrese a la palabra, no solo citándola, sino viviéndola, predicándola y sometiéndose a ella como nuestra autoridad final. Porque si la palabra de Dios no define nuestro mensaje, entonces nuestro mensaje no tiene poder para salvar. Una de las decepciones más grandes entre las congregaciones de hoy es la creencia de que la persecución es algo que solo sucede en tierras lejanas. Escuche, porque nosotros hemos escuchado sobre creyentes que fueron en lugares como China, Corea del Norte o parte del Medio Oriente y movemos nuestras cabezas como asintiendo a esa verdad, pero en algún lugar profundo de nuestro interior nos hemos convencido de que nunca podría suceder a nuestro alrededor. Pensamos que porque vivimos en una democracia, en una tierra que supuestamente tiene libertad religiosa, estamos exentos de cualquier persecución. Pero permítame compartir contigo algo que el Señor imprimió muy fuerte en la madrugada de hoy en mi corazón. Esto yo lo hice como a las 3 de la mañana, porque fue mi espíritu quebrantado y colapsado por lo que estamos viviendo. Y esto no es nada nuevo de lo que le estoy hablando. Es un resumen de lo que usted ha escuchado por año y medio de este servidor. Esa ilusión está a punto de hacerse pedazo. La persecución no está viniendo, ya ha comenzado, y lo que viene después sacudirá cada congregación hasta su núcleo más profundo. No se verá como lo que hemos visto en los libros de historia. No serán soldados derribando puertas y creyentes siendo arrastrados en la noche, al menos no al principio. Comenzará sutilmente, ya ha empezado. No están prohibiendo el cristianismo abiertamente, lo están redefiniendo. No están quitando tu Biblia, están silenciando tu capacidad de predicarla fielmente, y en el momento en que hables la verdad de la palabra de Dios sobre el pecado, sobre el género, sobre el matrimonio, sobre la sanidad, eres marcado como fanático, una amenaza, un extremista. La página de redes sociales de tu iglesia es marcada como problemática. Tus sermones son etiquetados como discursos de odio. Tu estatus de organización sin fin de lucro es cuestionada. Tu capacidad de operar libremente está atada a tu disposición de comprometer la verdad. Esta es la olla de presión en la que estamos entrando. Y si piensas que tu congregación podrá escaparse, estás equivocado. Cada congregación será probada. Cada pastor enfrentará una decisión crucial.
¿Permanecerás fiel a la palabra de Dios o te doblarás ante las demandas de una cultura que la odia? Esto ya no es solo teoría. Esta es la realidad en la que estamos ingresando. Y déjame advertirte, muchas congregaciones se rendirán, muchos púlpitos guardarán silencio, muchos pastores elegirán la seguridad sobre la obediencia, porque la persecución, sin importar cuán suave comience, es un fuego que expone lo que verdaderamente está en el corazón. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque el mundo no puede tolerar la luz. Las tinieblas odian la luz. Y cuando la congregación es verdaderamente la iglesia, cuando predicamos justicia, cuando vivimos sensatamente, cuando confrontamos el pecado y nos oponemos al mal, nos convertimos en una amenaza para el sistema y el sistema contraatacará. Pero este no es el momento de retroceder con miedo. Este es el momento de levantarse con valentía. La iglesia primitiva no creció en seguridad, creció en persecución. El poder de Dios nunca fue más evidente que cuando el pueblo de Dios se mantuvo firme ante la amenaza. Hemos estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo, pero la comodidad nunca dio a luz avivamiento. A menudo es en el fuego de la oposición que la verdadera iglesia se refina. ¿Te das cuenta de que algunos de los movimientos más grandes de Dios de la historia vinieron durante tiempos de persecución? No cuando la iglesia tenía favor político, no cuando la iglesia era popular, sino cuando la iglesia estaba presionada. ¿Y qué hizo Dios? Levantó hombres y mujeres que no se avergonzaban del evangelio, que temían a Dios más que al hombre, que preferían ser arrojados a la prisión antes de comprometer la palabra. Ese es el tiempo de valor que necesitamos ahora, no mañana. Ahora los días del cristianismo cultural han terminado. No habrá terreno natural. O estarán con Cristo o serán arrastrados por el mundo. Y déjame ser claro, la persecución no es una maldición, es una purificación. Separa lo genuino de lo falso. Silencia los pretendientes y amplifica las voces de los fieles. Y si la abrazas correctamente, puede ser precisamente lo que reavive el poder de Dios en nuestra iglesia. El tiempo del cristianismo fácil ha terminado. La sacudida ya ha comenzado y no se detendrá hasta que cada congregación, cada pastor, cada creyente haya tenido que decidir: ¿vivo para su aprobación o para la de ellos? Y esa decisión determinará todo sobre el futuro de la iglesia en esta generación. Hay algo profundamente sobrio que la iglesia necesita entender en esta hora. El Espíritu Santo no permanecerá donde no es honrado. No se queda donde es resistido, apagado o entristecido. Puedes construir un edificio de iglesia increíble. Puedes diseñar un servicio de adoración espectacular. Puedes llenar asientos con multitudes de personas. Puedes incluso predicar un mensaje que tenga unos versículos o 2, 3 versículos en él, pero nada de eso garantiza la presencia o el poder de Dios. Hemos llegado a un lugar donde muchas congregaciones han aprendido cómo funciona sin el Espíritu Santo. Y la parte más aterradora de esto es que ni siquiera se dan cuenta de que se ha ido.
Es posible tener impulso, energía, emoción sin tener unción. Es posible tener estrategia, visión, talento y aún así estar espiritualmente en bancarrota. El Espíritu Santo no se impresiona con las luces o el carisma. Se siente atraído por la pureza, la humildad y la obediencia a la verdad. Pero, ¿qué hemos hecho en esta era moderna? Hemos intercambiado el altar por el escenario. Hemos reemplazado las reuniones de oración con reuniones de producción. Ya no esperamos en Dios, planificamos alrededor de Él. Ya no le pedimos al Espíritu Santo que tome el control. Le pedimos que se mantenga fuera del camino para poder seguir nuestro horario. La palabra dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Esa palabra entristecer implica dolor, tristeza, un dolor del corazón y que lo entristece más que cuando la iglesia, su mismo lugar de morada, comienza a abrazar el pecado, distorsionar la verdad y exaltar al hombre en lugar de a Cristo. Que rompe más su corazón que cuando usamos su nombre, pero ignoramos su voz. Cuando gritamos, Espíritu, ven, mientras vivimos en rebelión contra su palabra, hemos hecho que la iglesia, desde la iglesia, un lugar donde las personas se sienten bien, pero donde no se reconcilian con Dios. Nos enfocamos en la atmósfera, no en el altar, en la marca, no en el quebrantamiento. Y lamentablemente, casi imperceptiblemente, el espíritu comienza a entristecerse, el fuego se atenúa, la convicción disminuye, el hambre desaparece y sin embargo, el espectáculo continúa. Eso es lo que hace esto tan peligroso, porque la maquinaria de la iglesia no se detiene. Los programas siguen funcionando, las multitudes siguen viniendo, la música sigue sonando, pero la gloria se ha ido y nadie dice una palabra. Tal como en los tiempos de Elías, la lámpara de Dios se apagó. En los tiempos de Elí, la lámpara se apagó. El templo y la vida continúa como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Y Cabot fue escrito sobre ese lugar, la gloria ha partido. Esa misma estrategia se está desarrollando en congregaciones tras congregaciones. Hoy, cuando el Espíritu se va, podría seguir teniendo un nombre de que está vivo, pero estás muerto. Y el Señor nos advirtió sobre esto. Advirtió a la iglesia en Apocalipsis que si no se arrepienten, Él quitará su candelero. Eso significa que seguiríamos reuniéndonos, seguirían llamándose iglesia, pero el cielo ya no los reconocería como tal. Eso debería aterrorizarnos porque hay lugares ahora mismo con campanarios y cruces, con equipos de adoración y sermones, pero sin presencia, sin poder, sin unción. El Espíritu se ha ido y nadie siquiera lo nota. ¿Cómo llegamos aquí? Toleramos el pecado, dejamos de predicar el arrepentimiento, priorizamos la comodidad sobre la consagración, silenciamos la voz del Espíritu cuando no encaja con nuestra agenda y ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado, pero el Señor sigue siendo misericordioso. Si nos humillamos, si nos arrepentimos, si regresamos a la simplicidad del Evangelio y nos rendimos una vez más a la autoridad del Espíritu Santo, Él regresará, Él restaurará, Él reavivará la llama que se apagó. Pero no te equivoques,
Él no será manipulado, no será usado para asuntos individualistas. En conclusión, esto es una advertencia urgente y profunda sobre la crisis espiritual que enfrenta la iglesia contemporánea, lo cual nos invita a un retorno radical a la palabra de Dios, a la fidelidad doctrinal y a la dependencia de Espíritu Santo para resistir la tormenta que ya está en marcha y para experimentar un avivamiento genuino y poderoso. El tiempo se acaba, hermano. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que hemos hablado en 1 año y medio. A las 3 de la mañana mi espíritu fue quebrantado con esto. Y yo empecé a escribir como un alocado. Todas las palabras que venían a mi espíritu fueron escritas de tal forma que yo me sentía desajustado. Y seguí escribiendo como si fuera un secretario experimentado, sin casi mirar el teclado, porque el Espíritu Santo tomó mi espíritu con mucha fuerza. Y estuve no sé cuánto tiempo hasta que escribí esta última palabra. Esto es un llamado de alerta. No sé si fue el otro domingo o cuándo fue. Y se quedaron un montón de slides por ahí para abajo. Ese es el último. Donde había una manifestación poderosa el domingo. No me acuerdo si fue el pasado o el antipasado, no me acuerdo de verdad. Yo sé que yo fui a mover, a poner el podio para que la pastora comenzara a predicar. Y yo me iba a bajar para seguir haciendo las otras cosas. Y yo no pude despegarme de aquí y comencé a advertir y a decir: corre, 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 corre por tu familia, corre por tu vida, corre, corre, corre. Esto es lo que Dios está hablando por medio de su Espíritu. Y ahora esta advertencia, porque esto es una advertencia para que nosotros nos pongamos en la posición correcta y dejemos de estar coqueteando con el mundo. Porque creemos que estamos en el camino estrecho y estamos corriendo por el camino amplio, que lo que lleva es a la muerte. En conclusión, esta advertencia es una urgente, profunda sobre el cristianismo o la crisis espiritual que estamos pasando todas las congregaciones. Y me es muy peculiar porque solo al principio hablamos de la iglesia. La iglesia es una. Son muchas congregaciones. La Biblia dice: no se engañen, sin santidad nadie verá al Señor. Le doy las gracias al Señor por darme la oportunidad de poder concluir a la hora o antes de la hora. Yo me sentía como hablando a multitudes, como haciendo un speech, porque no quise interrumpir lo que estaba leyendo para hacer ningún comentario. Hermano, este es bien fuerte. Si usted no se ha dado de cuenta, por favor, tome en serio lo que está sucediendo espiritualmente. Desde que
antes que entrara el mes de septiembre, Dios viene con una oración. Usted no se está dando de cuenta, pues está pasando por alto lo que está viviendo. Ya comenzó la persecución. Por eso residenciaba a Benito, lo expulsaba de esta tierra. No hizo más que acabar el desastre de las escuelas. De inmediato una muerte de una niña apuñalada. Esto no es juego. Corra por su vida. Corra por su familia. Corra por su salvación. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirme tocar esto que tú has puesto en mi corazón. No sé cómo puedan clasificar, si legalista, si terrorista, si fanático. No importa. Se acerca el tiempo de vivir rectamente. Se acerca el tiempo difícil para los habitantes de la tierra. Guárdanos de esta posible guerra en el Caribe, donde el punto o el puente es Puerto Rico, con Venezuela, Colombia, Cuba, porque Cuba es el que está encargado del narcotráfico de Venezuela. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de nosotros que estamos en el medio. Guárdanos. Y sigue revelando la verdad de tu palabra en nuestra vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús.